calificación Fitch definitivamente ya en un documento formal tomó la decisión de reafirmar la calificación de BB- para la República Dominicana, aunque nos mantuvo el negative outlook, o sea, la perspectiva negativa. Esa perspectiva lo que significa es que en ausencia de una serie de reformas y cambios en políticas públicas en los próximos meses, conllevaría una rebaja en la calificación, posiblemente de un notch, de un escalón. Ellos analizan la dinámica de la economía en el 2020. Resaltan que en vez de un estimado de 9.3%, 9.4% del PIB de déficit, se terminó con 7.4%, o sea, 2 puntos porcentuales menos, lo cual es un desarrollo que desde el punto de vista de la calificadora lo ven como positivo, porque dicen, bueno, menos necesidades brutas de financiamiento y en consecuencia menos acumulación de deuda. República Dominicana, sin embargo, que pensaba que iba a terminar con ese 9.4, fue a los mercados y levantó quizás más capital de lo que necesitaba, y ese capital se mantiene colocado como reservas internacionales netas del Banco Central. Fitch dice que las cuentas externas se equilibraron más o menos bien el año pasado, a pesar de la caída del turismo, por la recuperación rápida de las exportaciones, el fuerte repunte de las remesas, la dramática caída de las importaciones y un boom de las exportaciones de oro. Entonces todo eso se combinó para neutralizar un poco la fuerte baja de los ingresos del turismo, y el déficit de la cuenta corriente se mantuvo cerca de 1.8% del PIB, o sea, algo totalmente manejable. El país logró acumular una buena cantidad de reserva, apoyado principalmente por la fuerte acumulación de deuda en los mercados de capitales. La inflación, como era de esperar, con una mayor depreciación del tipo de cambio y el pass-through que eso conlleva, o sea, el traspaso de devaluación a precios internos, terminó en 6.2%, que aunque se desvía de la tasa meta, no es una desviación exagerada, es una desviación que, así como se está previendo una desviación en los Estados Unidos en los próximos 2 años, las autoridades monetarias y fiscales la entienden como hasta cierto punto saludable, conveniente. Es parte del proceso de ajuste de la economía frente a un shock tan dramático y tan imprevisible como este de la pandemia. Entonces, ellos se centran, el grueso del análisis que hace Fitch, se concentra en, bueno, ¿cuál es el reto que tiene República Dominicana? Y ellos comienzan a analizar los indicadores nuestros en materia de deuda, en materia de intereses de la deuda como porcentaje de los ingresos fiscales, deuda como porcentaje del PIB, porcentaje de la deuda que tiene denominación en moneda extranjera, que es uno de los más altos de la región y de los comparables. O sea, no tenemos una gran proporción de deuda denominada en moneda local vis a vis otros países comparables en términos de calificación de riesgo. Y ellos dicen que la salida es con uno de los países de menor recaudación de todos los comparables. Imagínense que los países que tienen calificación BB-, los ingresos tributarios promedio oscilan en la vecindad de 30% del PIB. Nosotros estamos en 14.5%. Hemos tenido un largo tiempo esta economía moviéndose entre 14 y 16, o sea, y en ocasiones ha bajado a 13 y pico. No hay duda de que ese es el gran reto que la administración del presidente Luis Abinader va a tener que abordar. Claro, hay un proceso de vacunación en marcha que está avanzando. La gente tiene todo el enfoque en la vacuna. Los horarios de toque de queda han hasta cierto punto limitado el avance de la economía, se han flexibilizado. Recientemente el gobierno tomó la decisión de flexibilizarlo más, lo que es una muy buena noticia para todo el proceso de recuperación, independientemente de los temores que uno pueda tener en términos de qué implica esto con los vectores de propagación de la pandemia, del virus. Habrá que ver si la gente, a cambio de una mayor flexibilización del toque de queda, acepta hacer un uso más intenso de la mascarilla. Jacqueline a veces no la quiere usar, tiene que usarla. Entonces, a mí me parece que
este es un tema fundamental para la recuperación y yo tengo la impresión de que vamos a tener un segundo semestre mucho más movido en el turismo, porque ya la población en Estados Unidos de mayor edad que recibió el segundo shot de la vacuna, la segunda dosis, ya ha comenzado a hacer reservaciones de viaje para irse a los destinos tradicionales. O sea, hay un deseo extraordinario en la población mundial que tiene recursos para botar el golpe de esta pandemia e irse de viaje. Y yo creo que nosotros podemos tener un muy buen segundo semestre si ese proceso de vacunación, ahora con el anuncio de Johnson y Merck, de que se van a utilizar las facilidades y los espacios físicos de Merck para potenciar la vacuna de un solo shot que está produciendo Johnson Johnson, eso podría llevar a que Estados Unidos en el mes de junio tenga prácticamente el 80% de la población con 2 shots ya. Y eso significaría que mucha de esa gente va a viajar, mucha de esa gente va a viajar. Y nosotros en República Dominicana, que quizás estábamos muy pesimistas para el segundo semestre de este año, con ese boom de vacunación que estamos viendo en Canadá, en Europa y en Estados Unidos, podamos tener una sorpresa positiva en el turismo y terminemos el año turístico muy fuerte, con un diciembre espectacular. Lo que se está hablando es que va a venir un efecto de euforia en la economía mundial, en los agentes económicos, donde la gente va a tirar la casa por la ventana en diciembre. O sea, ya hay mucha gente haciendo planificación de dónde que se van a ir a pasar el año nuevo. Y hay que estar preparado en el caso específico también de República Dominicana para un inicio del 2022, posiblemente con uno de los boom turísticos más fuertes que registra la historia nacional. O sea que esta pesadilla turística que pasamos, yo tengo la impresión de que la vamos a olvidar muy pronto y vamos a tener a partir del 22 en la economía dominicana uno de los repuntes económicos más intensos que se recuerde. Lo vamos a registrar en el año 22 y 23. O sea que la administración de Luis Abinader debe apostar a que va a tener un año 22 y un año 23 con una base de actividad económica muy fuerte, muy fuerte. Y en consecuencia, por eso Fitch dice, mire, prepare todo su paquete de reforma fiscal en el año 21, determine el momento, el timing en que usted lo comience a socializar, pero sepa que en el 22 usted va a encontrar una base, una economía ya mucho más dinámica y que va a estar más presta a aceptar esta reforma. Yo creo que ese es el reto grande que tiene el gobierno. Yo siento que el gobierno va a tener que inyectarse una dosis, aparte de la vacuna, de coraje político para lidiar con los grupos de presión. Porque la experiencia que uno tiene en República Dominicana envuelto en estos procesos de reforma tributaria, a mí me ha tocado estar desde los 90 participando directa o indirectamente en estos debates y la impresión es que la lucha con los grupos de interés es muy seria, todo el mundo buscando cómo extraer rentas o cómo evita costos tributarios. Entonces, el gobierno tiene que estar preparado porque no hay duda, lo que uno ha visto en los primeros casi 7 meses de la administración del presidente Luis Abinader, que es un gobierno sumamente sensible a la opinión de las redes, a la opinión de los sectores. Es un gobierno que aparentemente cede a cualquier tipo de presión. Si la gente se queja por los combustibles, el gobierno anuncia que va a revisar la ley de hidrocarburos. Si la gente de la frontera pone presión, entonces le extendemos las exenciones tributarias a 30 años. Si Proindustria pide 15 o 20 años más, bueno, hay que darle 15 o 20 años más. Entonces, cuando lleguemos a la discusión de la reforma tributaria, yo particularmente creo que todo eso tiene que ir a la mesa de nuevo. Todo eso tiene que ir a la mesa porque es un paquete completo. Entonces, el gobierno va a tener que ser muy firme y entender que la clave, el éxito de una reforma tributaria en el país va a depender de algo tan sencillo como lo siguiente. Que todo el mundo sienta un pellizco, o sea, que la reforma lo tocó,
y que aquellos que el pellizco no lo puedan soportar, entonces el gobierno los asista por el lado del ingreso con transferencia. Si el gobierno acoge ese modelo, yo creo que nosotros podemos tener una reforma tributaria exitosa que en 2 años, no en uno, pero en 2 años, que va a tener que entrar en 2 fases, eso entiendo yo, pueda generar una presión tributaria en la vecindad de 17.5%. Yo creo que con ese nivel de presión tributaria nosotros nos manejamos ya con una senda de endeudamiento mucho más sostenible, y en la medida en que poco a poco podamos disponer de activos estatales, entonces el gobierno podría usar parte de esos recursos para potenciar las alianzas público-privadas. Creo que el gobierno tiene que entender la importancia de tener un componente del gasto público donde no el 17% del PIB va a ser gasto corriente. Tiene que tener por lo menos 4% del PIB de gasto de inversión. Transitoriamente una parte lo puede financiar con la venta de algunos activos estatales, pero lo ideal es que lo financie una parte con recursos internos y una parte con recursos financieros que pueden ser tomados en el mercado doméstico o en el mercado internacional. Pero creo que de todas maneras hay que saludar este voto de confianza que Fitch le ha dado al país. Están creyendo en nosotros, en que vamos a hacer la reforma. Yo creo que el gobierno debe, en la medida que avance este proceso de vacunación, que veo que va a buen ritmo, y está como tomando velocidad, lo único que hay que esperar es que sigan llegando las vacunas. La impresión que uno tiene es que hay un momento que mientras hay un equipo sanitario trabajando, el equipo económico del gobierno, yo entiendo que debería sentarse ya a trabajar lo que es su propuesta de reforma para que quizás comiencen a socializarla a finales de mayo, a finales de junio, con algunos sectores, porque ahí van a venir grandes debates. Y el gobierno debe acoplarse y todo el mundo debe alar en la misma dirección. O sea, David Collado no puede ir en contra de lo que esté pensando el ministro de Hacienda, el ministro de Economía. Tienen que actuar todos alando en una dirección, porque si los sectores interesados detectan algún tipo de loophole, de disenso, ahí lo van a aprovechar para boicotear parte de la reforma. Entonces, el gobierno tiene que unificarse en un solo team, donde se integre en la medida de lo posible también el Banco Central, que tiene un manejo y un conocimiento bastante amplio de la economía, para que le dé apoyo con la base estadística a todo el equipo fiscal del gobierno. Creo que lo menos que debe tratarse de mejorar las cuentas fiscales, lo menos ya es 3.5% del PIB, posiblemente 4%. Entonces, eso requiere un gran esfuerzo. No lo van a conseguir en un solo año, pero sí se puede conseguir en 2 años, porque el turismo, por ejemplo, en los esquemas que se vayan a hacer en la reforma, hay que situarlo ya para el 2023, no para el 2022. Hay que dejar que el turismo en el año 22 recupere parte de las rentas que ha perdido en estos años, tome vigor, vuelva a inversión extranjera directa, y entonces ahí reestructuramos todo el paquete global de incentivos que recibe ese sector, que no es que no va a tener incentivo, va a tener incentivo, pero sin lugar a dudas sobre una base un poco más racionalizada. Jackie. Mira, Andy, como dijiste, yo creo que fue un voto de confianza lo de Fitch, ¿okay? Que así como hemos avanzado en muchos frentes, el frente de vacunación, el frente de turismo, de hecho, Expedia dice, mira, mundialmente están entre los 5 países que más mejor perspectiva están dentro de nuestra plataforma, viendo en términos de lo que la gente quiere hacer y dónde quiere ir, cómo se están perfilando algunos temas. Como bien dices, hay un tema que es una piedra angular, no solamente de una economía, de una casa, de una persona, de un hogar, que es su gestión financiera. En gobiernos pasados, Andy, lo que hemos visto es que la postergación de reformas fiscales siempre sale al final de la carrera. O sea, ¿qué pasa? Que muchas veces nos entramos en olas de crecimiento solos y eso lo aprovechamos. Y entonces, ¿qué hacemos?
las malas noticias las tiramos, o lo que pensamos que es una mala noticia, la vamos postergando. Y entonces Estados Unidos se está recuperando y yo me voy en esa ola. Y entonces, y comienzo a irme en una ola, que es una ola que va a pasar. Y cuando se va la ola, yo me he quedado sin una tabla, sin un sustento debajo. Y entonces, lo que sucede es que comienza un proceso de endeudamiento, ¿verdad? Para yo poder sostener esa ola en la que yo iba. Y esos procesos de endeudamiento, entonces te comienzan a generar nuevas restricciones. Y tú tienes una base de la población que está esperando cada vez más de ti, y entonces se comienzan a generar situaciones que no son convincentes, que comienzan a drenar a la población como un todo, y se revierte aquella decisión de tú postergar algo tan importante como es la estabilidad financiera del Estado Dominicano. Mira, Andy, algo muy importante cuando hablamos de reforma, yo creo que esta democratización de la información que existe a través de donde cualquiera hoy es un comunicador, es un periodista, por una... Yo creo que requiere, es importante, y yo creo que requiere una estrategia radicalmente diferente. Como tú bien decías, uno habla de reforma fiscal y tú decías, mira, los países que están en la misma clasificación de República Dominicana tienen ingresos fiscales mucho más altos, ¿verdad? Y posiblemente no es solamente la parte del ingreso, tú también puedes tener el tema del gasto, tú puedes tener ingresos más bajos si tú te controlas más, como el caso de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, lo que sí es que muchas veces la población, Andy, no entiende eso, de decirle, no, es que según el rating que nosotros estamos, nosotros tenemos poco ingreso fiscal. ¿Por qué no le explicamos la otra cara de la moneda, como cuando uno hace un plan de negocio? Y uno le pinta 4 años, que es lo que el Estado quiere hacer, a 4 años. Y entonces hace su flujo de caja, hace su perfil de deuda y dice, mira, bueno, realmente así no lo vamos a poder hacer y vamos a tener que comenzar a desmontar iniciativas. Y todas estas iniciativas nosotros tenemos que desmontarlas. Y una vez que la gente ve y sabe qué es lo que se quiere, entonces es hora de sentarse a la mesa para decir, entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Este tema, Andy, que dice de que todo el mundo reciba un pellizquito, sin lugar a duda debe ser así, que eso es lo único que va a poner a todo el mundo en la misma página. O sea, lo que tenemos que saber es cuál es el pellizco que me pueden dar y cómo negociamos que se distribuya ese pellizquito, como bien tú dices, entre todos, pero con una visión clara. Qué diferente sería decir, ok, está bien, no vamos a hacer esta iniciativa, pero entonces tenemos que desmontar esta otra. No vamos a hacer esto, pero entonces tenemos que quitar esto de la mesa. ¿Verdad que sí? Y entonces hay que hacerlo con esa balanza de qué gano y qué pierdo, con un soporte, Andy, bastante fuerte. Se nos acabó el tiempo en este segmento, en el próximo segmento sigamos hablando.